Saludos, Egunon. Mm, Aquí estamos en el primer conversatorio con Álvaro. Preséntese, joven. Bueno, pues buenas tardes. Es un placer estar aquí contigo, Juan Carlos. Bueno, yo al final no tengo mucho más que presentar, más que soy una persona inquieta, soy ya de facto licenciado, graduado en Derecho y bueno, pues Juan Carlos me propuso hablar de la temática que traemos hoy aquí y bueno, la verdad que me resultó muy interesante Sí, hace no mucho, realizar este conversatorio en el canal. sí, hace no mucho hiciste un trabajo sobre la moción de censura en la democracia española, que es interesante. Muchas gracias. Pues sí, realicé el trabajo como tú dices, realicé un estudio de la moción de censura en la democracia española y bueno, pues es una temática que a pesar de que el título pueda inducir a que solo se habla de la censura a la democracia española, también resulta muy interesante realizar la comparativa con otros sistemas de censura, ¿no? A nivel europeo o a nivel internacional, ¿no? Ciertamente, entonces es un trabajo ligado con la carrera, con la licenciatura. Sí, correcto, es un trabajo ligado con la rama del derecho constitucional y también de esa rama, digamos, del derecho constitucional emana también derecho autonómico, el derecho internacional, en fin, se toca la censura a nivel autonómico, las distintas autonomías de España que existe de forma bastante unificada, a excepción de la vasca, ¿no? Que cuenta con, en el País Vasco se cuenta con esa excepción de la moción de censura individual, junto a la moción de censura más normal y de carácter constructivo que también se le puede realizar al Lehendakari. Y bueno, pues también a nivel local, que es algo unificado en toda España y no existe distinción alguna entre autonomía de ningún Sí, tipo. que es interesante porque entonces, yendo por partes, la moción de censura, por una parte sería una limitación de los poderes del gobierno, una forma de poner vallas, aunque no sea un poder omnímodo. Y por otro lado está la posible división en que sea censura de derribar por derribar y luego la vía que se ha establecido de que sea una moción de censura constructiva. Es un terreno que aparentemente pudiera ser fácil, pero tiene sus vericuetos. Sí, desde luego, la principal disyuntiva para mí, yo creo que un poco donde entra el mayor debate político y de fondo en esta cuestión es el carácter ya sea constructivo o destructivo. En el caso de España tenemos un carácter constructivo, ¿no? Y sobre todo se ha visto en esto, el último caso de la moción de censura de Pedro Sánchez que triunfó, pero fue algo excepcional porque yo creo que hoy me animaría a decir que existe un mayor número de grupos en la Cámara Española contrarios a la figura de o a al programa político de gobierno de Pedro Sánchez. No sé si de forma de mayoría absoluta o mayoría simple, pero es evidente que este carácter constructivo hace que sea muy difícil la presentación de un candidato alternativo aunar todos esos apoyos en una única figura. Es evidente que Santiago Abascal, por ejemplo, no va a conseguir los votos de Ciudadanos o del Partido Nacionalista Vasco, pero lo mismo ocurre si se presenta un candidato del Partido Popular o de, en fin, de Ciudadanos, por poner ejemplos de grupos de la oposición. Mientras que, por ejemplo, si tuviéramos un carácter destructivo, como puede ser Italia, pues lo único que se vota es si se está o no de acuerdo con el programa político de gobierno, sin candidato. Claro, el contrapunto a esta censura está en la estabilidad política. Ya el establecer el equilibrio en eso es el principal problema de la moción de censura. ¿Hasta dónde dejas tú que el Parlamento pueda realizar esta exigencia política, ¿no? Esta exigencia de responsabilidad política? Y hasta qué punto estás dispuesto a arriesgar la estabilidad del sistema estableciendo, bueno, en Italia se han acostumbrado a la idea
de gobiernos que duran muy poco. Pero, como te comenté, en el siglo XIX, en el Reino Unido, había noches que el primer ministro se iba a dormir al día de Downing Street y por la mañana se daba cuenta de que la sesión había seguido y la habían destituido. Y te quedabas, bueno, pues habrá que avisar a la reina, que, bueno, tiene que nombrar a un nuevo primer ministro. Por ese juego que, bueno, a veces la vinculación entre el Parlamento y el gobierno, que por ejemplo en la Segunda República había momentos, por ejemplo después en el año 35, finales, en el que había un gobierno con una escasa formación de apoyo en el Congreso, con lo cual incluso se llegó a cerrar el Congreso de los Diputados. Son estos elementos que, para evitar que te hagan una moción de censura o que te remuevan del asiento, llevas el elemento democrático fuera del esquema. Afortunadamente, en los debates constitucionales se estableció ese límite de que sea una moción de censura y que sea constructiva como modelo. Eso sí, también está la circunstancia de la moción de confianza. Si crees que no tienes suficientes apoyos, pues puedes solicitarla. Y volviendo un poco al origen de esta moción de censura, surgió también, en el caso español, inspirada en la Ley Fundamental de Bonn, como sabrás. Este periodo de posguerra, ¿no?, tras la Segunda Guerra Mundial, que lo que se buscaba es mayor estabilidad en los sistemas políticos, ¿no? Un parlamentarismo racionalizado que no provocara. Hubo muchas dificultades, por ejemplo, en Francia con la Cuarta República, entre el 46 y el 58. Entonces, la experiencia un poco de este periodo, ¿no?, y la entrada más tardía de un régimen democrático en España, yo creo que hizo que se estableciese un sistema de carácter constructivo por ese miedo, ¿no?, a que existiera una falta de acuerdo, una falta de entendimiento y supusiera, pues bueno, pues eso, que hubiera una diversidad de gobierno en una legislatura que sería prácticamente o vacíos de poder. Aunque solamente fuera unas horas. Bueno, en el 23F se vio que tuvo que salir el consejo aquel de subsecretarios de Estado para suplir, aunque solamente fuera durante unas horas, mientras el Congreso estaba tomado con el gobierno dentro. Tuvo que tomar las riendas de las decisiones ordinarias. Eso, si pasa con un gobierno caído, pues supongo que sucedería conceptualmente parecido. Sí, desde luego que es la mayor ventaja de este carácter constructivo, ¿no? Que une a un poco aunque no tengan las mismas ideas o no apoyen, ¿no?, al gobierno de la misma forma, es evidente que hace que sea mucho más complicado destituirlo. Sí es cierto que ha habido mucho debate, pues, ahora volviendo un poco a la actualidad. El año 2018, por ejemplo, la moción de censura a Rajoy. Yo creo que si Rajoy, bueno, pues en caso de dimisión se abre el proceso de investidura y Pedro Sánchez hubiese necesitado esa mayoría simple. Pero en mi opinión, creo que hubiese sido mucho más difícil para él conseguir los apoyos en una investidura, en caso de dimisión de Mariano Rajoy, que en esa moción de censura, que un poco hubo un espíritu de unidad, ¿no?, entre las fuerzas del centro a la izquierda, desde el PNV hasta Bildu, Podemos, ¿no?, los más situados a la izquierda, contra Rajoy. Fue un poco un voto de censura al gobierno, ¿no? Ahí verdaderamente sí hubo un voto de unidad contra 180 diputados que votaron contra la acción política de gobierno, ¿no? Y muchos lo dejaron claro en sus intervenciones, que no apoyaban a Pedro Sánchez, sino que votaban contra Rajoy. Es el mismo elemento, una investidura, que una moción de censura constructiva. Al menos conceptualmente tienes que concitar el mismo número de apoyos, aunque claro, formalmente están envueltos de diferente ropaje. Y ahí, yendo a lo concreto, hay dos circunstancias que modificaron, creo que, el ámbito. Una es que doña Ana Pastor, la presidenta entonces del Congreso, decidió acelerar al máximo los ritmos, con lo cual esa circunstancia, que en principio debería haber impedido la conformación de una mayoría,
alternativa a la hora de, bueno, no dar tiempo suficiente a conversaciones porque tiene que ser constructiva y necesitas llegar en principio a un acuerdo de un programa electoral, aunque sea mínimo, para el candidato alternativo. Yo creo que es al revés, precisamente había tantas ganas de echar mediáticamente al presidente Rajoy que ahormó esa circunstancia que probablemente si en vez de una semana hubiera sido un mes, igual habría cambiado la cosa. Sobre todo teniendo en cuenta que del grupo de los catalanes adeptos a Waterloo rompieron la disciplina con el Puigdemont y votaron con las tripas. Puigdemont les decía que votaran no a la moción de censura y ellos votaron que sí. Con lo cual esas dos circunstancias creo que cambiaron. Bueno, y también el partido, ¿no? Por excelencia, un poco sobre el que pivotó el triunfo de la moción de censura y que, bueno, pues tú estás, en fin, conoces mucho la situación, fue el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Que también fue un poco quien decidió en ese, corrígeme si me equivoco, Guru Batzar, creo que se llama. El Euskadi Guru Batzar, sí, el Euskadi Guru Batzar, que decidió en esa tarde, ¿no? Esa mañana, en una reunión, si apoyaban o no. Y un poco dependió el futuro o el curso de la política española de esos 5 diputados, ¿no? Como quien dice, en fin, que decidieron si triunfaba o no esa moción de censura. Yo más bien tiendo a pensar que fue la guinda y no un elemento tan decisivo, porque el grupo que tenía más diputados, que era Ciudadanos, aunque claro, Ciudadanos, pues, fiarte de lo que han hecho es complicado, pero en principio cuando sale la sentencia dicen, bueno, ya no le vamos a dar al PP ni agua, si pregunta la hora no se la vamos a dar. Con lo cual, en principio, el acuerdo de gobierno, el acuerdo parlamentario, estaba roto, con lo cual ya no había posibilidad de hacer una recomposición en torno a cualquier otro grupo parlamentario. Pero sí es cierto que hasta el último momento, pues siempre puedes tratar de, ¿no? Tanto a Albert Rivera como a Arrimadas, su palabra ha sido complicada de mantener. Han dicho lo uno y lo contrario más de una vez. Sí, en fin, hombre, yo obviamente no era el único grupo, pero sí es cierto que fue un poco sobre el que se puso la presión mediática, ¿no? Sobre el que, bueno, cuando ya estaban todos posicionados era el último en posicionarse y, bueno, pues una abstención, un voto en contra hubiese hecho que no saliera adelante. Pero más allá del resultado y en fin, de las connotaciones políticas, a lo que me refería es un poco a que al final hubo un espíritu de voto en contra del gobierno de Rajoy, ¿no? Un espíritu destructivo por parte de los grupos políticos que votaron. A lo que me refería era que en caso de que hubiera decaído la censura a Rajoy, claro, después tienes que seguir gobernando y habría tenido que gobernar pues con la oposición de Ciudadanos y no habría podido concretar probablemente una mayoría suficiente ni siquiera para aprobar los presupuestos de 2019, aunque claro, bueno, pues se habría esperado pues 6 meses probablemente a hacer esa votación, que seguramente habrían ido con la anualidad. Viéndolo un poco más lejos, creo que era difícil que, habiéndose bajado del barco Ciudadanos, la moción aquella no tuviera visos más que de trastocar, no como la previa del año anterior, de 2017, que hizo Podemos, que al estar negociada simplemente Pablo Iglesias consigo mismo, pues estaba destinada a fracasar. O la de ha sido, ¿cuándo fue la de Abascal? En 2019. 2020, ¿no? Ya habiendo empezado la pandemia en octubre del 2020, si no me equivoco. Pues también no la negoció más que consigo mismo. Esas cosas, pues un poco
como la de 1980, que en principio, o la del 87, de Hernández Mancha, que trataban de establecer una soledad, a pesar de que el gobierno contrana con mayoría, la idea de hay gente que antes apoyaba al gobierno y ahora ya no cuentan con ellos, con lo cual claro, es ese juego el que se establece. Y claro, ahora dicen que puede haber otras mociones de censura que creo que también se extraerán porque es difícil coger el momento en el que pueda salir adelante. Sí, es complicado. Obviamente una moción de censura siempre es un momento de tensión, sirve también un poco para presionar, ¿no?, a otros grupos de la oposición y que se posicionen políticamente y al final la moción de censura tiene un gran carácter político. Y no te pasa como por ejemplo ha sucedido en Suecia. En Suecia sí. Hace no mucho tiempo han establecido una moción de confianza y el gobierno la ha perdido. El gobierno ha caído y no se sabe lo que puede estar pergeñándose, porque en principio han votado a favor tanto la izquierda, que está, valga la redundancia, a la izquierda del Partido Socialdemócrata, los equivalentes de Vox, los partidos identitarios, llamémosles de extrema derecha, y los partidos equivalentes al partido de centro derecha, democristianos, es decir, todo ese conglomerado han votado a favor de derribar el gobierno. Se presentó una moción de censura porque hubo un desacuerdo por parte de la izquierda, de esta izquierda, a la izquierda del Partido Socialdemócrata, en el tema de una ley de los alquileres en Suecia. Y al tener un carácter destructivo la moción de censura, pues tanto la izquierda como los demócratas suecos, como el Partido Moderado y ya, bueno, pues los partidos más minoritarios votaron a favor y efectivamente esa moción de censura ha salido adelante. Y la verdad que desconozco muy bien cuál es el rumbo ahora que se va a llevar en Suecia. No sé si elecciones, si se va a hacer un nuevo pacto de gobierno. No tengo muy claro qué va a ser lo próximo en venir en Suecia. Pero es jugar sobre el filo de la navaja, es jugar con las instituciones, con la gente y con el tiempo. Hombre, lo que puede provocar, como en Italia, por ejemplo, es la convocatoria anticipada de unas elecciones, que ha sucedido algunas veces en Italia, pues esta inestabilidad política, ¿no? Bueno, pues al final se habla un poco de dar la voz al pueblo, ¿no? Del pueblo, el pueblo y de nuevo el pueblo, que se usa mucho por parte de los políticos cuando interesa, y convocar unas elecciones sobre todo suele ser auspiciado por parte de partidos a los que en ese momento las encuestas pues les beneficia bastante, ¿no? Esa inestabilidad política, normalmente. Que esa es una circunstancia que debería repensarse. Bueno, yo creo que la ciencia política lo ha estudiado bastante bien, pero parece que no se ha socializado. La idea de que cuando se emite el voto, el receptor de ese voto tiene que tener la responsabilidad a la hora de gestionar ese mandato que el votante le ha dado respecto a las expectativas de estabilidad, de llevar a cabo el programa con el que se han presentado, evidentemente, y que no puede romperse la baraja. Es que no soy capaz de llevarlo adelante, no soy capaz de darle estabilidad a tal gobierno, no soy capaz de acordar entre diferentes. Hombre, pues entonces dimite y deja a otro que sea capaz, pero no digas, bueno, volvemos a tirar las barajas al aire y a ver qué carta sale. Sí, es como llevándonos un poco a la política vasca, que supongo que conocerás tú este caso. En el año 2000 se presentó por parte del mismo que es ahora presidente del PP, Carlos Iturgaiz, y el entonces presidente del Partido Socialista de Euskadi, se presentaron mociones de censura contra Ibarretxe, contra Juan José Ibarretxe, el lehendakari por aquel entonces. Y, por ejemplo, eso supuso que un año más tarde se convocaran elecciones en el año 2001, elecciones al Parlamento Vasco, y, bueno, al final se realizó una especie de dos frentes, ¿no? Un frente, digamos, que se llamaron los constitucionalistas, ¿no? El Partido Popular y el Partido Socialista por aquel entonces eran mucho más proclives a pactar entre ellos, y luego un frente del nacionalismo vasco moderado, como llaman las crónicas de la época, del Partido Nacionalista Vasco, y en fin, que se unió junto a otros partidos moderados, que supuso al final en el 2001 la victoria de Ibarretxe
porque es verdad que muchas veces esta inestabilidad o esta generación de crispación lo suelen pagar los partidos que la generan, no siempre, pero muchas veces en las urnas. Y así fue en el caso vasco. No sé si tú puedes aportar más datos de esa... Sí, fue una época complicada y no es tanto causa-efecto respecto a hacer una moción de censura y luego a las elecciones, sino era algo más complejo. Venía del asesinato cruel y trágico de Fernando Buesa, que era el líder del grupo socialista en el Parlamento Vasco, en febrero, ahora no me acuerdo el día en concreto, de febrero del año 2000, era plena campaña de las elecciones generales, con su escolta Jorge Díez Elorza, Ertzaina, y bueno, pues las cosas se habían ido bastante mal porque la tregua que se iba a haber establecido, ellos acabaron confesándolo, iba a haber sido una tregua de 4 meses. En el año 1998 surgirá en septiembre la banda terrorista de los criminales de ETA. Pues iba a ser 4 meses y una serie de tanteos por parte del Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna hicieron que en vez de 4 meses acabaran siendo 16. Hubo también tanteos por parte del Partido Popular, de José María Aznar, que habló del Movimiento de Liberación Nacional Vasco y hizo reuniones en Suiza, incluso acercó presos a cárceles vascas. Pero aquel clima, esta gente pensaba que se podía hacer un referéndum de independencia simultáneo en la comunidad autónoma vasca, Navarra y Parralde, y si se tenía que hacer en cajas de zapatos, se hace en cajas de zapatos, es decir, una gente descerebrada que no sabía más que de pegar tiros y de matar a gente. Con lo cual aquello no fructificó, la tregua se rompió, acabaron matando el pacto de Estella, si no me equivoco, ¿no? Que existía por aquel entonces el Partido Nacionalista Vasco. ¿Sí? El pacto de Estella, que existía por aquel entonces fue un acuerdo para tratar de hacer el aterrizaje. Estas cosas en negociaciones internacionales se suele hacer un acuerdo entre fuerzas políticas y sociales para tratar de establecer una hoja de ruta para que los que pegan tiros se sientan más o menos concernidos a la hora de bueno, pues como me lo piden estos, la sociedad vasca ha pedido que dejen, vamos, desde el año 78, que fue la primera manifestación directamente contra ETA, pero parece que si hay algunos que les gustan y además recomendados por nivel internacional, que bueno, eso puede dar, bueno, a estas cosas que los centros de estudios por la paz lo tienen muy teorizado, a veces funciona y otras no. Y bueno, pues ese acuerdo se estableció sí en Estella Lizarra en septiembre del año 98. En principio hubo un acuerdo electoral porque las elecciones vascas fueron casualmente en septiembre del año 98. Había habido tiranteces con el Partido Socialista que habían incluso salido del gobierno. Querían renegociar el acuerdo, querían no ver su proyección futura lastrada por determinadas circunstancias. Y se conoce que después del 98 querían volver al gobierno con una fuerza superior, incluso una de las últimas en salir del gobierno en aquel junio, que curiosamente aprovecharon, fue el cambio de Lehendakari entre Ardanza e Ibarretxe, que entre el 95 y el 99 era vice-Lehendakari. Rosa Díez fue la última que fue a visitarle al Lehendakari Ardanza, que estaba enfermo en un hospital de Vitoria, para decirle que ella había luchado para que el Partido Socialista no saliera de aquel gobierno tripartito entre el PNV, el Partido Socialista y Eusko Alkartasuna. Las elecciones dieron a Eusko Alkartasuna y el PNV 27 escaños, 14 a Euskal Herritarrok, la marca de Batasuna, y al PP y a
el PSOE les dieron 30 escaños, si no recuerdo mal, entre la suma entre los dos, con lo cual en principio había una cierta colaboración con Euskal Herria Rock, que se rompe después del asesinato del, no sé si es teniente coronel o coronel Pedro Antonio Blanco en febrero del año 2000. Más o menos por las fechas en las que fue asesinado también Fernando Buesa. El acuerdo se rompió, con lo cual el gobierno vasco entró en minoría. Los de Batasuna históricamente no han ido al Parlamento, son contadas veces, y dejaron de ir, con lo cual apenas era posible aprobar cualquier cosa. Y bueno, pues como eran mayoría, pero claro, tenía que ser una moción de censura constructiva y con mayoría absoluta. Pero querían el golpe de efecto de, bueno, como este gobierno es traidor y le decían de todo, y eso que había roto con toda esta gente y siempre había condenado y había tenido una posición muy clara con la violencia y con el terrorismo, pero querían la foto de, bueno, pues censurados, políticamente censurados, pero no hay el cambio. Pero claro, luego el gobierno vasco quiso seguir teniendo unas ciertas actividades para demostrar que todas aquellas acusaciones que se habían establecido eran más teóricas que prácticas, hasta llegar a las elecciones del 13 de mayo del año 2001, que fue cuando la coalición PNV saca 33 escaños. Y con la coalición que se sumó en septiembre de aquel año 2001, el gobierno vasco sumó 36 escaños de 75 con la esquerbatúa de Javier Madrazo. Bueno, y en el año 99 también, que fue esta moción de censura individual vasca mencionada al principio, fue utilizada en el año 99 precisamente contra el consejero de Interior Balza. Y bueno, pues fue rechazada. Recientemente también ha habido otra contra la consejera Gotzone Sagardui, la consejera de salud, lo cual es curioso porque ha sido hace escasos meses, pero formalmente la coalición Euskal Herria Bildu la tenía registrada desde febrero. Y no... La tenían en stand-by. Esta moción de censura individual tiene un carácter destructivo, por así decirlo, porque obliga a dimitir a ese miembro del gobierno, pero obviamente no propone un nuevo miembro del gobierno. Entonces... Claro, ahí entra en choque la idea de que los gobiernos son formalmente nombrados y cesados por el cabeza de gobierno, el jefe del gobierno, con lo cual si una moción destructiva efectivamente obligara a el recambio, estarías entrando en choque directo con las funciones del jefe del gobierno, con lo cual es un incentivo, lo más que puede llegar es un incentivo a decir que esta persona no cuenta con la confianza de la Cámara, y con lo cual es altamente probable que deba ser cesada. Vamos, que sí, políticamente no es... No sé cuál fue. No sé cuál fue el resultado de esta moción de censura que mencionabas contra la consejera de salud. Pero vamos, no sé si fue así, pero podría verse el caso de que el Euskal Herria Bildu votara con Vox y el Partido Popular contra un miembro del gobierno. Sí, así fue. No sé si fue así o... Sí, así fue. Y bueno, pues salvó porque tiene una mayoría absoluta, ¿no? Sí. El Partido Nacionalista Vasco. Sí, teniendo en cuenta que el PNV tiene 31 escaños y el Partido Socialista 10, pues... fue rechazada. Sí. Bueno, pues avanzando un poco con el conversatorio, también creo que estaría bien hablar un poco de cruzando el charco del impeachment estadounidense, que es muy distinto, es muy diferente al sistema español, y bueno, pues creo que merece la pena, ¿no? que se expliquen, si tienes a Juan Carlos, las diferencias, porque existen muchas diferencias. No es un carácter destructivo tampoco, porque es una forma completamente distinta de responsabilidad política, pero sí que podríamos decir que bueno, que al final no nombra la oposición a un nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿no? Es un sistema muy peculiar, por así decirlo. Si hubiera salido adelante el impeachment contra Andrew Jackson en la década de los 30 del siglo XIX, la cosa igual habría derivado
Pero claro, es aquello de si mi abuela tuviera ruedas, pues sería una bicicleta. El sistema es el que es. Si tienen un esquema en el que tienes que hacer bueno, lo digo yo o lo dices tú, el tema del juicio político, con el informe que tiene que ser votado en la Cámara de Representantes y luego ser elevado al Senado para ser votado. Sí, efectivamente, la Cámara de Representantes ejerce una especie de papel de acusadores, ¿no? Si nos situamos en una especie de juicio, pues esta Cámara de Representantes ejerce una especie de papel de acusación y luego pues el Senado un papel de juez, ¿no? De enjuiciar estos hechos que ha elevado la Cámara de los Representantes al Senado, ¿no? Y también un caso curioso hubiese sido el segundo impeachment de Donald Trump, que ya no estaba en el cargo, de haber salido adelante, claro, obviamente no se lo hubiese podido remover de un cargo en el que no estaba, ¿no? Entonces se hablaba de la posibilidad de que si salía adelante, lo único que se podía aplicar era la inhabilitación para ejercer futuramente, si así deseaba intentarlo el presidente de Trump, ejercer cualquier cargo a nivel federal, ¿no? Era un poco... No solo también eso, fue un caso único y excepcional en la historia de Estados Unidos. hubiera significado removerle de los beneficios como expresidente, no sé si incluso también la biblioteca presidencial, y evidentemente el hecho de la inhabilitación para posible cargo público, fuera el que fuera, incluso para concejal de su pueblo. En fin, en Estados Unidos ha sufrido una revolución política, ¿no? En cuanto a que en el tema del impeachment, ¿no? Con Donald Trump, y bueno, también fue en su día con el Watergate y con el de Johnson que tú mencionabas. En fin, Sí, la figura de la censura está experimentando en España y en otras democracias un auge en su uso debido a la fragmentación política que está surgiendo en muchos sistemas, obviamente el estadounidense, ¿no? Porque existe este bipartidismo, pero sí existe un aumento de la polarización, ¿no? De intentaron esta aquel manera... impeachment con Bill Clinton en el año 98, el tema de Mónica. Bueno, era también un intento desesperado del fiscal aquel especial, que curiosamente lo nombra la administración Clinton, Kenneth Starr, que evidentemente el apellido le delata, quería ser una estrella. Y bueno, pues había elementos que se fueron sumando, en el caso Whitewater, en que si algo había pasado en Arkansas, pero al principio lo único que tenían era una mancha en un vestido y una declaración de una implicada. Claro, luego hemos visto más allá en el hemisferio occidental, es decir, en las Américas, otros impeachments como el de Dilma Rousseff, el de Pedro Pablo Kuczynski, que son juicios también a través de los parlamentos para tratar de destituir al presidente del país. Bueno, y también el caso de Lula da Silva, ¿no? Que finalmente ha sido absuelto de sus cargos, si no me equivoco, por el Tribunal Supremo de Brasil. Y bueno, pero ese no fue un impeachment porque formalmente era expresidente, era candidato. Al que le hicieron el impeachment es a Dilma Rousseff. Sí, pues la figura del impeachment que surge del sistema británico, ¿no? El estadounidense deriva del sistema británico, del impeachment británico, que bueno, no es exactamente similar, no guarda porque obviamente cada sistema, el británico y el estadounidense, tiene su idiosincrasia, pero sí que son, bueno, pues, en fin, guardan una misma base, ¿no? Al final, que es la destitución, se vota un poco la destitución. Sí, pero bueno, obviamente el británico cuenta con mayor historia, ¿no? Y una casuística pues mucho más amplia que la que puede contar el estadounidense. Tiene más desarrollo parlamentario, con lo cual en principio haya gobierno o no, siguen teniendo las dinámicas en la Cámara de los Comunes, con lo cual en cierta medida el primer ministro pues tiene su importancia, pero en algunas épocas ha sido más un primus inter pares, por ejemplo en el siglo XIX, que otra cosa. Sobre todo les tuvo mucho
en la psique, el ámbito después de la Revolución Americana, en trastocar los esquemas de cómo tenían establecido, porque el que la independencia se produjera de esa manera, teniendo aquel desapego respecto a las leyes que salían del Parlamento británico, pues les llevó en cierta medida, curiosamente, a potenciar esa idea menos jerárquica verticalmente, para dar en cierta medida mayor presencia parlamentaria, lo cual es curioso porque se separan los estados de América precisamente porque quieren tener representación cuando se vayan a establecer los impuestos para los territorios de ultramar, que haya votos por impuestos, algo parecido a eso. Lo cual es curioso, que tenga una repercusión posterior en diferido respecto a una cierta asunción de esas críticas en el sistema británico, por lo menos en el siglo XIX. Efectivamente, bueno, en el sistema británico es distinto el uso, la actualidad que se le ha dado, ¿no? En los últimos años no existe un caso de gran, bueno, más allá de la dimisión de Theresa May, pero eso no fue un impeachment. El uso británico del instrumento de censura sí es cierto que está un poco en segundo plano, ¿no? En la actualidad no recuerdo yo un caso. El único caso reciente no ha sido más bien un impeachment, sino aquel intento de cerrar el Parlamento para que no metiera baza con el tema del Brexit, tratando de silenciar al Speaker, que bueno, pues ha acabado tan mal que ahora está en el Partido Laborista. Ahora no me acuerdo el nombre. John Bercow puede ser que te refieras. Exacto, John Bercow. Sí, efectivamente. Bueno, era una figura muy favorable al Remain, ¿no? A la mantención de la unidad, y es evidente que, bueno, igual que sucede en Estados Unidos con el Partido Demócrata y Republicano, que ha existido una evolución, ¿no? Cada uno hacia un lado, ideológica, ¿no? El Partido Republicano y el Demócrata parece que cada vez tienen menos cabida, los moderados, ¿no? En este sistema de primaria. Pues lo mismo sucede un poco con el Partido Laborista y Conservador, ¿no? El Partido Conservador parece que no tienen cabida aquellos que se muestren partidarios a una relación cercana con la Unión Europea, ya no digo de una posible reentrada. Y bueno, pues el Partido Laborista, es cierto que los Brexiters que quedaban pues han sido un poco condenados al destierro, ¿no? Al ostracismo. Entonces, pues bueno, existe en el mundo anglosajón también una evolución política, ¿no? Constante, y es verdad que en los últimos años, ¿no? El Brexit, el trumpismo ha producido se da una serie de movimientos que son poco comprensibles. Por ejemplo, en el laborismo británico aceptaran tan de buen grado y además con tanto entusiasmo a Jeremy Corbyn, ¿vale? Era precisamente contrario al establishment del laborismo, pero también tenía ramalazos. Es que el laborismo había sido en parte comprensivo, quizá tanto como el conservadurismo a la hora de la integración en la Unión Europea en los años 50 y 60. Pero aparte del tema del Brexit, el Jeremy Corbyn era en cierta medida antisemita, lo cual es sorprendente porque el propio Imperio Británico en principio era comprensivo. Por ejemplo, participó conjuntamente con Israel en la intervención sobre el canal de Suez en el 56. En otras épocas no se hubiera aceptado que un líder de un partido que puede ser primer ministro tenga unas formas tan directamente antisemitas. Y eso supongo que es parte de las derivadas de debates como el Tea Party en Estados Unidos, que luego acabó derivando en el movimiento de Donald Trump, asumiendo el derribo de candidatos pata negra, o Jeb Bush, o Marco Rubio, o Ted Cruz en las primarias del 2016. Sí, el caso estadounidense, ¿no? Como existe un sistema
obligatorio, ¿no?, de primaria, pues es cierto que muestra muy bien la pulsión de o cómo se mueven los votantes, ¿no?, de cada partido, ¿no? Y es evidente que aquel candidato que no ha sido del acuerdo, del agrado de Donald Trump, ha tenido o ha muerto políticamente o ha subsistido, ¿no? Por ejemplo, el único caso que recuerdo político en activo así muy contrario a Trump es la figura del candidato presidencial en 2012, ¿no?, de Mitt Romney, que es un poco de los pocos sectores que quedan dentro del Partido Republicano que se opongan a Trump, ¿no? Igual que, bueno, mencionabas el caso de John Bercow, un conservador de toda la vida, por así decirlo, ¿no?, un conservador de pura cepa, que se ha pasado al Partido Laborista porque no estaba de acuerdo con el rumbo pro-Brexit, ¿no?, que ha llevado el Partido Conservador de la mano de Boris Johnson, ¿no? Entonces, también es muy interesante analizar estas tendencias en los partidos porque pueden suponer estos cambios de poder y estas, en fin, Sí, porque a caídas. veces se ha puesto muy en boga la noción de las primarias en Estados Unidos, casi como ejemplo, como si fueran la panacea, lo que debe hacer internamente un partido, pero luego te encuentras derivadas y debes de ponerlo en cierta medida en sordina porque no necesariamente son ejemplo de nada, ni siquiera para los propios Estados Unidos. A fin de cuentas es una elección indirecta en donde casi te llevas bueno, en las elecciones presidenciales es así, en las elecciones a caucus y primarias dentro de los partidos es en cierta medida un poco más proporcional, pero el ganador arrampla con casi todo, con lo cual es complicado, como por ejemplo en los distritos, en las elecciones al Parlamento británico, puedes tener un 36% de voto a tu favor y ganar el distrito, ya tienes el escaño, pero el 64% restante ha votado por otro candidato y no importa un carajo, no cuentan. Efectivamente, el sistema británico, ¿no?, el llamado First Past the Post, ¿no?, el primero pasa, digamos, la entrada o el límite, es un poco perjudica, ¿no?, a estas fuerzas que no son ni el Partido Conservador ni el Laborista, ¿no?, como pueden ser los liberaldemócratas, como puede ser el Partido Verde, bueno, en fin, salvo el Partido Nacional de Escocia, ¿no?, que sí que es cierto que solo se presenta en sus constituencias, ¿no?, en sus distritos, y bueno, pues sí tiene una fuerza de voto que le hace ganar la gran mayoría de los escaños que se reparten en Escocia. Pero es verdad que, bueno, estos sistemas, ¿no?, igual que el estadounidense, que para mí es incluso mucho peor, ¿no?, mucho más difícil que un tercer partido pueda surgir. Entonces, Sí, pues es evidente el único caso que fue cuando en la campaña del 92 Ross Perot inició un movimiento como tercer partido, pero es curioso porque la gente no recuerda que durante un cierto tiempo suspendió su campaña para luego retomarla y probablemente ahí es donde perdió todas las opciones de romper con el sistema bipartidista. sí, efectivamente fue una campaña en la que suspendió y yo creo que de haberse mantenido esa suspensión hubiese sido unas elecciones muy muy parejas, ¿no? Porque en Estados Unidos al final puedes perder por 3 o 4 puntos porcentuales el voto popular y seguir ganando el voto electoral, ¿no?, el colegio electoral, si tus votos están distribuidos de una forma, en fin, que te ayude un poco la suerte y que se En distribuyan los en estados aquellos clave. estados, en los swing states, ¿no?, en los estados bisagra. Entonces, pues bueno, es algo que hace al sistema, ¿no?, que comparten el sistema anglosajón, que perjudica mucho, ¿no?, la representatividad, ¿no?, en pro de, bueno, una estabilidad de gobierno que al final un poco también es lo mismo que la moción de censura de carácter constructivo, ¿no?, que nos lleva a esta estabilidad de gobierno que siempre es la eterna pregunta de si se beneficia o si en cambio se favorece, ¿no?, una mayor representatividad más proporcional y, bueno, Sí, al pues fin tratan de reducir la proporcionalidad para dar estabilidad, lo cual es curioso porque después en el desenvolvimiento de las actividades de la Cámara de Representantes vemos que hay mucha
coagulación de los proyectos verdaderamente importantes, y luego cuando logran pasar al Senado también tienen un juego cruzado de intereses de las circunscripciones de origen, que evita que grandes proyectos, ya sea de infraestructuras, incluso de defensa, que son los que suelen tener mayor apoyo, son difíciles de que tengan realmente un apoyo y salgan de manera decidida. Tardan años en establecerse, con lo cual tampoco es que sea demasiado beneficiario el sistema estadounidense de haber tratado de limitar tanto la participación política de terceros o cuartos partidos. Efectivamente, ¿no? Y además el presidente un poco tiene que acabar echando mano, ¿no?, de las órdenes ejecutivas. Tanto Donald Trump como Biden han echado mano en múltiples aspectos de la orden ejecutiva, porque es evidente que, salvo que existe una práctica unanimidad sobre un determinado proyecto de ley, como tú dices, pueden pasar meses y meses y meses hasta que finalmente sea aprobado y salga adelante. O mismamente cuando se dieron las circunstancias de las elecciones presidenciales del año 2008, que estaba George Walker Bush de presidente, y estaba por el Partido Demócrata Barack Hussein Obama, y por el Partido Republicano John McCain. Tuvieron una serie de reuniones en la Casa Blanca para, bueno, pues que diera una cierta apariencia de unidad, pero claro, luego al final, para llevar esos acuerdos de tratar de poner parches al sistema y tratar de minimizar los riesgos de la crisis financiera y económica, pues llevaron márgenes muy estrechos. Cuando el senador demócrata Chris Dodd intentó aquel paquete de medidas y de estímulos, que es curioso porque en principio lo tendría que haber apadrinado un miembro del Partido Republicano, pero como creían que la percepción del público estadounidense al acercarse paradójicamente a un presidente muy quemado, como era al final de la presidencia de George Bush, pues trataron de escaparse lo más rápidamente posible, incluso más que el Partido Demócrata, lo cual en realidad perjudicaba tanto sus perspectivas electorales como la perspectiva económica del país. Son de estas cosas que son sorprendentes. Sí, es lo que llamamos la evolución, ¿no?, que hemos mencionado antes, esa evolución de los partidos políticos, ¿no?, ideológicamente, ¿no?, que, bueno, en este caso abandonaron una figura y una idea que fueron la de Bush hijo, ¿no?, en este caso, y bueno, quisieron avanzar y bueno, es evidente que en las elecciones de 2008 se juntaron varios factores, ¿no? Obviamente la figura de Obama, que era un candidato muy carismático, muy popular, y evidentemente la figura de John McCain, que representaba más un establishment, un continuismo, ¿no?, republicano. No podía separarse mucho de esa figura de Bush cuando era una persona que era senador por Arizona y, en fin, llevaba tiempo, ¿no?, intentó dar el golpe de mano con aquella presentación en Ohio de la exgobernadora Sarah Palin. Sí. Pero aquello no funcionó, porque más que una compañera, Sarah Palin se creyó la reina del baile y que al fin y al cabo la candidatura era ella, con lo cual aquello era imposible que cuajara. Sí, efectivamente. Obama, por ejemplo, que no sufrió, si no me equivoco, no sufrió ningún proceso de impeachment. Sí, lo intentaron, los republicanos, pero no salió adelante. De un tiempo a esta parte, en cada mandato hacen un intento, por lo menos de presionar para que se abra un juicio de impeachment, pero no siempre lo consiguen. Una de las congresistas, creo que de Florida, que estaba relacionada con el QAnon, después del ataque al Capitolio el 6 de enero, dijo que iba a iniciar, el mismo día, un impeachment para destituir al presidente Biden. Pero bueno, estas cosas que, bueno, pues saludar y bueno, pues te vuelves para tu casa. Eso es lo que le dijeron en el Congreso del Capitolio. La congresista de Georgia, Marjorie Taylor Greene, que se llama, efectivamente anunció eso. Y el impeachment y la moción de censura creo que han tomado un cariz político, ¿no? Quiero decir que ya se ha abandonado un poco el instrumento más
racional, más bueno, pues que se pueda jurídico. en el caso del impeachment más actos delictivos, ¿no? Que el impeachment no es como la moción de censura en España, que no requiere un hecho delictivo, sino simplemente un escrito motivado, bueno, en el que el grupo político, los 35 más firmantes, digan aquellos aspectos que no apoyan de la política del gobierno, ¿no? Entonces, pero se está dando un giro hacia una utilización por partidista, ¿no? Por parte de la moción de censura. Que el impeachment, en principio, pues sería en Estados Unidos para casos como le hemos descubierto al presidente vendiendo misiles a Irán. Vale, pues le metes un impeachment porque es un traidor. Está vendiendo Alaska a los rusos de vuelta. Pues hombre, es un traidor. O le hemos metido en un caso de corrupción porque está trapicheando con no sé qué, o está haciendo un delito de estos que están tipificados en la ley federal. Bueno, pues hay que echarle para luego tener un juicio ya civil en la legislación ordinaria. Pero para hacer eso tiene que dejar de ser presidente, y ese es el papel del impeachment en la Cámara de Representantes y en el Senado. Pero parece que es un mal tipo, le vamos a meter un impeachment. Hombre, pues tampoco. No, y al final es lo que digo. En España, por ejemplo, volviendo a España, el caso de la moción de censura en Murcia, en Madrid, ¿no? Esta tormenta política que hubo a principios de año, ¿no? En marzo, abril, cuando pasaba un poco la crisis del coronavirus. Más el caso, pero lo que me vino es que en el Ayuntamiento de Murcia, Ciudadanos había metido a juicio a todo el resto de la corporación, con lo cual es complicado seguir manteniendo un gobierno cuando estás acusando de delincuentes al resto de tu equipo de gobierno, con lo cual se planteó hacer una moción de censura para quitar al Partido Popular por parte de Ciudadanos y hacer el recambio con el PSOE, pero creo que el PSOE le pidió a cambio que hubiera cambio también en la comunidad y un cambio de cromos, y ahí se precipitó todo. Sí, efectivamente, que luego también ocurrió lo de Madrid, ¿no? Que fue presentada la moción de censura 2 horas más tarde que se produjese la firma del decreto de disolución de la Asamblea madrileña. El caso de Murcia, que es curioso porque en la Asamblea Ciudadanos era quien presumiblemente iba a gobernar y no salió adelante esa moción de censura por la división interna en Ciudadanos, y sin embargo en el Ayuntamiento sí salió adelante, 15 votos favorables y 14 contrarios, es decir, por un voto salió adelante, y bueno, el Partido Socialista hoy por hoy tiene la alcaldía del Ayuntamiento de Murcia con el apoyo de Ciudadanos y de Podemos, ¿no? Y pronto tendrá la de Granada, por circunstancias también extrañas. Sí, por una dimisión, ¿no?, del alcalde Luis Salvador, y bueno, pues parece que ahora se abre un proceso de investidura y en caso de que no exista una mayoría absoluta, el partido más votado es quien accede a la alcaldía, que en este caso es el Partido Socialista, pero de todas formas creo que tiene un pacto con Ciudadanos y con Podemos que va a tener la mayoría absoluta, ¿no?, si no me equivoco. Entonces no va a haber más problemas, creo, en la alcaldía de Granada, si no me equivoco. Sí, lo que me escama de la moción presunta de Madrid, que al final acabaron siendo presentadas, es que, si no me equivoco, en la propia ley madrileña se establecía la idea de que cuando haces la firma de la disolución de la Asamblea de Madrid, esta entra en vigor, creo que ponía explícitamente, al día siguiente, con lo cual es motivo de suspicacia por mi parte que una circunstancia concreta, una circunstancia particular, tenga mayor peso que lo que la propia normativa pone, porque claro, si se hubiera establecido la aceptación de la moción de censura de Más Madrid o la del Partido Socialista, pues probablemente habría decaído igualmente, dado que Ciudadanos probablemente se habría puesto de perfil y habría votado una abstención, con lo cual no habría tenido una mayoría alternativa, ni siquiera aunque hubieran presentado al señor Ignacio Aguado. Pero claro, para mí la democracia es forma y fondo, con lo cual me exigiría... En este caso, ¿no?, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, sobre lo que tú dices, es verdad que admitió esa existencia de esa legislación, pero
claro, se abre un peligroso precedente porque en caso de presentar, de firmar esta disolución de Cortes, si hasta el día siguiente no es efectiva, ese lapso, esas 24 horas, si a un grupo político no le interesa es una convocatoria anticipada de elecciones, pues al final presentaría una moción de censura y pararía, ¿no?, ese proceso, ¿no? Sería un riesgo contra esa estabilidad de gobierno, ¿no? Y esa prerrogativa que tiene el presidente, en este caso de la Comunidad de Madrid, de disolver, ¿no?, pero también puede pasar al revés. En el sentido de que pueda de que censura. Precisamente, imagínate que yo estoy pensando en hacer una moción de censura, y como la presidenta se entera, disuelvo la asamblea antes de que yo pueda establecer esa moción de censura. Bueno, se determinó que la presidenta lo firmó antes de esa presentación porque hoy se firma todo electrónicamente, ¿no? Sí, ya, pero entonces, me refiero a que formalmente sí, la normativa, ya, bueno, pero si lo quieren podían haberlo cambiado. Yo creo que la señora Ayuso estaba pensando en una elección prematura ya en el año pasado, es decir, 12 meses antes de establecerse el 4 de mayo. Claro, el desencadenante fue la noche anterior que se presentaron las mociones en Murcia, si no me equivoco, o esa misma mañana, ¿no?, que hubo un boom informativo, y yo recuerdo que aquella mañana era un suceso tras otro. Creo que fue un poco ese el desencadenante, ¿no?, más que el enterarse o no de si, porque en Madrid existía una especie de niebla de guerra, ¿no? No se sabía muy bien qué iba a pasar, si se iba a presentar, si no. Claro, se presentó ese decreto y una vez se enteró o se rumoreó que se había firmado ese decreto de disolución, se presentaron las mociones de censura, las cuales, pues... Y el señor Ignacio Aguado era una molestia para la señora presidenta Isabel Díaz Ayuso, que no le hacía demasiada gracia mantenerles, teniendo en cuenta que daba la suposición, luego confirmada, de que esa buena gente de Ciudadanos tenía sus cargos, pero no tenían votantes. Sí, efectivamente, las elecciones fueron también un reflejo de el estado actual, ¿no?, un poco dentro del espectro político de la derecha, bueno, porque el de la izquierda fue una situación excepcional, ¿no?, fue una situación diferente, ¿no?, la existencia de Más Madrid, en el caso de Madrid, ¿no?, bueno, fue algo excepcional, pero sí es cierto que el partido Más País, ¿no?, el partido de Rejón, gracias a esas elecciones, ¿no?, ha subido y ha tenido una subida, y bueno, la verdad que estas elecciones madrileñas, aunque contaban con el efecto Ayuso, ¿no?, el llamado efecto Ayuso, sí es cierto que también, según algunos analistas políticos, la posible supervivencia de Vox a ese huracán político llamado Ayuso fue en parte gracias a esa labor de oposición y de censura a Pedro Sánchez, que presentaron esa moción de censura, ¿no?, que se dijo que era más contra el PP que contra el Partido Socialista, ¿no? Entonces también al final se convocaron unas elecciones por una moción de censura o por un intento de moción de censura o por mociones de censura que se produjeron en Murcia. Al final es un instrumento que hoy en día, ¿no?, por un riesgo, una percepción, sí, no, pero que a modo de conclusión, que está muy utilizado, ¿no?, hoy en día la moción de censura, que está en un auge explosivo, ¿no?, en España, y produce efectos muy importantes en la política española. Sí, también hubo otra en Castilla y León, que en principio no salió, pero llevó a una mayor dificultad a nivel comisión en el Parlamento de Castilla y León, en las Cortes de allí, a la hora de que el gobierno pueda sacar adelante. Es decir, hubo movimientos por debajo. La moción de censura evidentemente no salió, pero hubo una serie de cambios provocados también a nivel más intermedio, con lo cual esas cosas también tienen sus consecuencias, aunque no sean muy perceptibles por el gran público. Efectivamente fue. Y también en Andalucía hubo amenaza ¿no? Hubo ahí un poco de en fin, de tambores de guerra, que finalmente no sucedió nada, pero en todas aquellas comunidades o ayuntamientos, incluso los que Ciudadanos gobernaban con el PP, hubo
un poco de desconfianza, ¿no? De miedo a Parece, una parece que se réplica. huele que hay elecciones a la vista en Andalucía. Sí, bueno, pero yo creo que no, que Andalucía se va a agotar la legislatura. En mi opinión, creo que no va a haber disolución anticipada, a pesar de que, bueno, Vox haya dejado de apoyar al gobierno, ¿no? Esté vendiendo más caro su apoyo. Yo dudo Y mucho el de que Partido sea una Socialista ya ha convocatoria establecido anticipada. sus primarias para elegir Sí. al candidato. Lo que sí no me extrañaría es que precisamente para reforzar la figura o la labor de oposición del Partido Socialista se presentase una moción de censura, aunque condenada al fracaso, para por lo menos entrar un poco, ¿no?, en el foco mediático, un partido que necesita, como sea, ¿no?, pues intentar recuperar una de sus antaños joyas de la corona, ¿no? Podrían intentarlo, pero no sé cómo anda el asunto en el Parlamento de Andalucía. Me imagino que será como en el resto de parlamentos, que para ser candidato a una moción de censura tienes que ser diputado. Sí, en el caso andaluz sí, pero por ejemplo en el español no. El Pedro Sánchez señor en el Espadas es 2018 diputado en el Parlamento andaluz. es necesario ser diputado, sí, en el Parlamento andaluz, El pero no señor en el Espadas español. es diputado. No, el señor Espadas es alcalde de la ciudad de Sevilla, entonces no es diputado. Pero bueno, existen diputados cercanos a la figura del señor Espadas, ¿no? Y No creo creo, que no creo que sea plausible pensar en que va a poner un subalterno, sobre todo cuando no creo que vaya a poder sumar a nadie más en la moción de censura hipotética. Sería contraproducente, creo. sí, bueno. Que es curioso precisamente el asunto de claro, ¿quién puede liderar una moción de censura? En principio es lógico pensar que es un miembro del Parlamento, de la Cámara Legislativa, pero en el Congreso de los Diputados no. Puede ser Pedro cualquier Sánchez, por persona. ejemplo, no era diputado en el año 2018, ¿no? Bueno, había dimitido 2 años antes de su escaño, ¿no? Un año antes. Y bueno, pues fue Sí, en nombrado octubre presidente sin ser diputado, ¿no? en octubre del 16. Correcto, y también había ocurrido en otros casos, como la del 87, ¿no?, de Hernández Mancha, que no era Era senador. diputado, sino senador. Entonces, pues sí, es una circunstancia, ¿no?, curiosa que se pueda presentar a cualquier persona, ¿no?, que acepte ser presentado a la moción de censura. Sí, en aquel caso de Hernández Mancha era bastante curioso porque quería dar a conocer su presencia a nivel general, porque tenía un cierto reconocimiento a nivel Andalucía, pero al haber sucedido a un grande como Manuel Fraga Iribarne, pues tenía la idea de que con una moción de censura podía ponerse en el centro del Sí. escenario, lo cual es curioso porque seguro que te acuerdas cuando alguien le dijo a Esperanza Aguirre: si quieres irte al Partido Liberal, vete. Pues en el momento de Hernández Mancha, la Alianza Popular había estallado y había un Sí, tenía una grupo división interna importante, sí, habría un grupo efectivamente. liberal, con lo cual ni siquiera logró recomponer aquella circunstancia. Por eso, bueno, pues se suele decir que Alfonso Guerra fue el que capitalizó con sus ácidas respuestas al candidato, pero es una forma de ocultar que la Alianza Popular había estallado, incluso que la noción de que con esa moción de censura casi el Partido Liberal y el CDS hubieran podido sumar fuerzas y haber dado el sorpaso a Alianza Popular y haber dado el relevo, lo cual al final en el año 91 acabó siendo disuelto y agua de borrajas, no pasó. Efectivamente. Hernández Mancha quiso imitar un poco el efecto que tuvo favorable Felipe González en el año 80, ¿no?, esa primera moción de censura que se presentó en la historia de la democracia española contra el gobierno de Adolfo Suárez, y que, bueno, a pesar de ser rechazada, Felipe González se salió muy reforzado de esa moción de censura y luego desembocaría ello en los 202 diputados que sacarían las elecciones generales del año 82, ¿no? Es evidente que no es la única causa,
pero sí que supuso un aumento en fin, del reconocimiento de su figura pública. También quiso imitarlo, aparte de Hernández Mancha, o quiso erigirse, ¿no?, como líder de la oposición, aunque no fuera en número de escaños en el año 2017, Pablo Iglesias, ¿no?, con esa moción de censura que presentó contra el gobierno de Mariano Rajoy. No le salió bien la jugada, porque es verdad que muchas veces que la moción de censura es rechazada, el candidato alternativo propuesto normalmente suele salir perjudicado de ella en cuanto a nivel de apoyo en las encuestas, apoyo popular y demás. Y también quiso imitarlo Vox, Santiago Abascal, el año 2020, el año pasado, y bueno, como digo, aún es pronto para determinar esos efectos, pero sí es cierto que, bueno, que se dice que gracias a esa moción de censura pudo ser uno de los motivos por lo que Vox pues no fue completamente arrasado en las elecciones madrileñas, ¿no? Pero como ya digo, es pronto para determinar los efectos de esa última moción de censura, que además, según parece, se va a presentar otra más, ya sea por parte del Partido Popular o de Vox, contra el gobierno por esa concesión de los indultos a los presos catalanes por el referéndum ilegal del 1 de octubre del año 2017. En principio, el señor Pablo Casado ha dicho que la censura la darán los españoles en las urnas, así que si atendemos a ese criterio, no parece que vaya a ser favorable a imponer, por lo menos de su parte, una moción de censura, y tampoco creo que se vaya a sumar a una segunda moción de censura del señor Santiago Abascal, con lo cual cualquiera de las posibilidades está destinada al fracaso. Sí, efectivamente, aunque sí es cierto que existe mayor oposición política, ¿no?, que hablábamos al principio, ¿no?, con lo que volvemos, ¿no?, como un poco de cierre, que al final existe. El otro día leí precisamente un artículo en la web Electomanía de que si hoy por hoy se celebrase una moción de censura y que la propusiera fuera el PP, que puede, en fin, aunar mayor número de apoyos, a pesar de que fuera rechazada, podría ser que Pedro Sánchez podría ganar por un voto la moción de censura, ¿no? No existiría mayoría absoluta, sino que, bueno, el PP podría aunar apoyos de Teruel Existe, Coalición Canaria, Ciudadanos, evidentemente, Vox, en fin. Podría demostrarse que ni mucho menos tiene una mayoría clara, ¿no?, el actual gobierno, ¿no? Pero, como digo, nos hace llevarnos a la pregunta del inicio de qué pasaría si tuviéramos un carácter destructivo de moción de censura, ¿no? Porque también ha habido declaraciones, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco, en fin, no diré contrarias, porque es evidente que son sus socios de gobierno, pero sí he visto que existe una mayor tensión, ¿no?, un menor acercamiento, ¿no? Y junto al Partido Nacionalista Vasco, pues el Partido Demócrata Catalán, o Juntos por Cataluña, que se llama ahora, y en fin, no existe tal unidad que existía, ¿no?, al principio de este gobierno de coalición progresista, ¿no?, que se llama. Sí, el mayor problema suele ser la confianza, creerse los discursos propios como si fueran no solo la parte de la propaganda, sino que fuera todo real. Claro, el Partido Socialista sabe que en principio no hay una alternativa articulable que le pueda sacar del gobierno, que es el tema de la constructividad de la moción de censura. Pero claro, eso y confiarse en que, como ellos son los guapos de la barraca, van a lograr el apoyo porque sí, pues es que si un gobierno en mayoría simple, sea el de PP con Ciudadanos o el de el PSOE con Podemos, si no tiene mayoría absoluta es porque los ciudadanos no se lo han dado, con lo cual necesitan votos fuera en el Congreso de los Diputados, con lo cual si a ti te han dado votos y tienes una representación en el Congreso de los Diputados, necesitas ser exigente porque no se lo han dado a ellos, te lo han dado a ti, y con un programa concreto que tus votantes querrán ver satisfecho, por lo menos en parte, con lo cual evidentemente hay que ser exigente, y si no hay esa reciprocidad de la negociación
negociación política, pues las cosas se pueden poner tensas. Y claro, en este momento el Partido Socialista piensa que no hay ninguna posibilidad de alternativa, pero si se confía, pues en las cosas, al final el agua acaba cubriendo su trayecto a donde quiere ir. Así que no se confíen, porque las cosas nunca se sabe por dónde pueden ir. Efectivamente, Juan Carlos, efectivamente. Pues ha sido todo un placer que me hayas invitado a tu canal y haber podido conversar Encantado más de de una hora, ¿no? conversar, Cito. Que hemos estado. Y bueno, pues es que ricasco, y espero poder estar en algún conversatorio futuro más aquí contigo. Pues cuando surja el tema, estamos, y un placer. Pues un placer, Juan Carlos. Pues, un abrazo.